la educación universitaria o educación superior, cuál es su denominación más generalizada en el mundo, tiene varias misiones. La más conocida es la certificación del conjunto de profesiones que tienen las sociedades, es decir, forma los profesionales de una nación. Es la más conocida, no es la única. Esa está dentro de la función de docencia, porque la educación universitaria tiene tres funciones: la docencia, la investigación y la extensión, pero digamos que es el espacio en el cual se forman a los profesionales de diferentes áreas del conocimiento. La universidad es un sitio, un espacio académico en donde se hace ciencia, donde confabulan muchos factores como el profesorado, el alumnado, la administración. Es un espacio de creación de conocimiento, lo que se hace a través de la investigación, la educación, es decir, forma profesionales y crea conocimiento. Y como además tiene pertinencia social, ese conocimiento que se forma también se difunde, es decir, se extiende fuera de los muros y es conocido por los demás a través de las publicaciones. Cuando te vas a la universidad te das cuenta que todas tus ideas van a ser retadas y todas tus ideas vas a encontrar un contraste para todas tus ideas y todo lo que ya vienes sabiendo desde antes, ¿no? Se dan diplomados, se dan cursos de especialización profesional, de capacitación en un área técnica, pero digamos, lo que son los títulos más conocidos son los del pre y posgrado, la licenciatura o el egreso, que la licenciatura son fundamentalmente en algunas disciplinas científicas, los otros títulos que los atribuye al manejo de la competencia y al desarrollo del conocimiento de una ciencia determinada, y ver los estudios. Lo que determina el Ministerio de Educación Universitaria como lo que debe ser la orientación para la universidad. Bueno, nuestro país en esa materia tiene una precariedad muy grande, muy grande. Tal vez lo único que pudiéramos decir que el Ministerio de Educación Universitaria ha podido y ha difundido en forma profusa ha sido el tema de la formación por competencia. Digamos que eso lo vienen asumiendo las universidades en Venezuela en todas las escuelas, un debate público. Hay un debate público de la educación universitaria en general, eso es la relación al mundo en general. Por ejemplo, la educación universitaria camina hacia la movilidad de los estudiantes, profesores en general. Nosotros estamos caminando hacia un estado de autarquía, es decir, por ejemplo, pudiéramos ser parte de los acuerdos de educación universitaria del Mercosur, pero no lo somos actualmente, y en ese sentido creo que no se está cumpliendo. Creo que tenemos un rezago muy importante, pero muy importante en materia de educación superior. El quehacer del profesor universitario, algunos autores, como desde Weber, Bourdieu, hasta Clark, en el contexto latinoamericano, Aguayo o Salor, hablan de la profesión académica. Ese es el profesor universitario. Es aquel que tiene una profesión que certifica el resto de las profesiones en cualquier sociedad, y se dedica a eso, a enseñar, a crear conocimiento, a extenderse. Y el profesor universitario tiene una cualidad muy importante, que como es un hombre de ciencia, y su quehacer, aunque lo definimos desde la perspectiva de las profesiones también, porque efectivamente eso era en la Alemania del siglo XVII, donde el saber lo ejercían los plutocráticos y era simplemente saber y amor por eso. Ya después en Norteamérica, y empieza para toda
América Latina y para el mundo en general, es un quehacer del cual vive la gente, o sea, se establece como profesión. Pero el profesor universitario, por ser un hombre de ciencia y vinculada a ella, es fundamentalmente una persona que su práctica no la ejerce solo como un empleo, sino como un proyecto de vida. Es permanente su búsqueda por el saber, es permanente su búsqueda por enseñar y es permanente su búsqueda por compartir y actualizarse con otros colegas. Ese es el profesor universitario, una persona que hace de su quehacer su vida. No es algo agregado, una práctica que combina con algunas otras cosas, sino que lo hace central. Yo estoy hablando, por supuesto, del profesor universitario. Existen dos tipos de profesores universitarios, el full time y el part time, es decir, aquel que se dedica en forma convencional algunas horas y es un complemento, y el que se dedica a la labor académica a tiempo completo y dedicación exclusiva. Bueno, ese por supuesto se entrega a las universidades aquí, en Venezuela, en cualquier contexto. Creo que a diferencia de lo que muchas personas piensan, creo que sí debe inspirar algo de autoridad. El saber siempre viene desde el profesor, aunque debería estar abierto a que su saber sea cuestionado, sea abierto al debate. Claro, siempre y cuando él pueda dirigirlo a partir de su conocimiento, de lo que él sabe, siempre debe darse a respetar. Claro, eso puede ser malentendido porque uno puede pensar que el profesor tiene que tener una imagen autoritaria, una imagen sobre los alumnos, pero no de esa manera no es la única manera en la que una persona se puede dar a respetar. Una persona se puede dar a respetar respetando a los demás, formula a partir del método científico. Entonces creo que un profesor no puede llegar a un salón de clases y con el pensamiento de que su conocimiento es la verdad definitiva, ¿no? Creo que día a día el profesor tiene que ir dispuesto a que sus ideas sean contrariadas, hay un contraste para sus ideas, y siempre tiene que tener esa cuota de humildad, ¿no? Porque ya cuando va con esa predisposición de que tiene la verdad absoluta, va a fallar desde el inicio, porque siempre hay estudiantes que lo cuestionan todo, claro, y eso no es malo, sino desde el respeto. Siempre hay gente que lo cuestiona, y por eso mismo, por las ansias de saber, de conocer, de formular nuevo conocimiento. Y creo que el profesor, si va con la idea de que lo sabe todo, falla desde el inicio. Siempre tiene que ir con una mirada de entendimiento, de respeto hacia lo que el estudiante dice, incluso este debate del objetivo, subjetivo que puede ser el profesor. Creo que debería ser lo más objetivo posible, sobre todo en la evaluación. Bueno, el perfil del estudiante, en primer lugar, el estudiante tiene que ser alguien comprometido con su futuro. Es decir, si está estudiando medicina, es que quiere ser médico y de los mejores médicos posibles. Debe ser honesto, digamos, debe estar comprometido con estudiar, con aprender, porque sabe que lo que está estudiando y lo que está aprendiendo tiene implicaciones para los demás. No hay posibilidad de que las profesiones existen porque hay una demanda social que las demanda. O sea, que el que es profesional a alguien le sigue, o sea, muy grande, que lo obliga a ser honesto. Debe ser estudioso, debe ser honesto intelectualmente hablando, me estoy refiriendo, para que su conocimiento sea bien aprendido, comprometido con que sea el mejor. Debe ser organizado también, ¿no? Debe ser exigente, entonces debe ser alguien que tenga un conjunto de competencias para aprender y amoldarse a los cambios. Debe ser alguien capaz de desarrollarse en sus áreas de trabajo y de estudio. En fin, debe ser integral, debe ser buena persona también. Sí, cuando digo buena persona estoy hablando un ciudadano en su expresión más literal. Un ciudadano es una persona con deberes y con derechos. Y bueno, ese es el estudiante universitario. Pero creo que lo más importante es que sea honesto intelectualmente. Y lo segundo es que sea ciudadano, comprometido con su entorno.
Eso varía cómo expresa el nivel de compromiso, pero comprometido con su entorno. No te va a enseñar nada, pero uno siempre, como estudiante, yo como estudiante por lo menos, siempre pienso que hay que ir abierto a que el profesor de su clase enseñe, a escuchar sobre todo al profesor, a prestar atención, tener respeto por él en su clase. Nada, y siempre casi lo obvio de lo que es ser estudiante, responsabilidad, constancia, todo ese tipo de cosas que hacen a una persona un buen estudiante. No solo un estudiante no se puede valer de su inteligencia, sino que también tiene que aplicar cosas como sus destrezas o sus valores como la constancia, la responsabilidad, la solidaridad, incluso el respeto con el profesor, para ser un estudiante completo. He visto mucha gente, por lo menos en mi carrera de psicología, que es muy inteligente, súper inteligente, pero no es para nada aplicada o no respeta a los profesores o cosas así, y fallan porque no puede ser o muy aplicado o muy inteligente, tienes que ser la combinación de los dos, y creo que eso... Cuando los manuales técnicos hablan del perfil de profesor universitario, dicen debe ser un facilitador. Bueno, yo lo hago en una forma mucho más resumida. La relación profesor-estudiante debe ser una relación donde se brinda aprendizaje mutuo, se establece el respeto y se valora lo que cada quien hace. Digo esto, es decir, efectivamente cuando uno recibe estudiantes en los primeros semestres, uno tiene que comprender que están en un nivel y que tienen ciertas competencias y ciertas capacidades, pero siempre estar abierto a que algunos de ellos van a superar el promedio. Entonces debe ser receptivo a eso. Además, debe haber la amplitud para aceptar las críticas. Es posible aprender de la evaluación que te hagan los estudiantes, las recomendaciones que te hagan, te pueden, fortalecer tu labor pedagógica, en términos del quehacer pedagógico mismo, te pueden brindar aporte de la actualización, sobre todo por aquello de que los jóvenes siempre están con el aquí y el ahora, viviéndolo más intensamente que las generaciones anteriores. Y bueno, debe haber un vínculo también democrático, es decir, el estudiante tiene que saber sobre qué se evalúa, es decir, sobre qué lo van a evaluar, de planes de evaluación claros, lo que son las exigencias que uno tiene, porque bueno, esa es la única forma de que haya una relación, digamos, democrática entre ambos, porque eso socializa el poder que da el aula, que gira fundamentalmente en torno a la evaluación. Entonces, yo creo que debe ser una relación abierta para la crítica, la autocrítica y democrática. Bueno, son múltiples las formas, ¿no? Es decir, lo ajustas depende a tu curso. Yo creo mucho es decir, desde el punto de vista de los instrumentos, nosotros podemos pasar de exposiciones, creación de portafolios que indiquen el quehacer del estudiante, la realización de tareas prácticas, trabajos en grupo que permitan resumir varias competencias, hasta la evaluación que conocemos generalmente como el examen. Yo creo en que el estudiante debe estar en capacidad de desarrollar, en cualquier disciplina, tener un discurso que lo pueda verbalizar con claridad, tanto en este caso en forma hablada como en forma escrita. Yo creo que todas las evaluaciones son necesarias y bueno, yo no abandono nunca el examen como método. No es el único ni exclusivo, pero al menos debería existir una evaluación que te permita dar cuenta del nivel de elaboración de discurso escrito del estudiante. He tenido más que todo problemas con las materias en las que quizás por ahí las evaluaciones no son tan objetivas en el punto de vista de la corrección de la evaluación como tal, quizás en un término bastante psicológico, pero en el punto de vista psicométrico no es lo más objetivo posible.
pero y sobre todo con ese tipo de evaluaciones, ¿no? Creo que me ha chocado mucho profesores de la primera materia, por lo menos en el primer semestre de teoría social, que era una profesora más relajada, abierta a la interpretación y tal. Me ha ido muy diferente con un profesor en el tercer semestre de una materia de la misma corriente, que era más estricto, era más lo que estaba en el libro. Entonces hay como esa incongruencia entre los profesores, ¿no? Creo que igual con profesoras que son más exigentes, en contraste con profesoras más relajadas de la misma línea, de la misma corriente, por así decirlo, del mismo departamento. Entonces creo que esa disparidad, que sí me parece que hay, por lo menos lo hablo desde mi experiencia, que ha sido la escuela de psicología, creo que hay una disparidad entre las evaluaciones en los profesores. Sin embargo, creo que la mayoría dentro de su materia ha sabido evaluarme. Aunque claro, si te pones a comparar, como ya dije, entre profesoras de la misma materia, sí vas a encontrar que hay disparidad en las dificultades de las evaluaciones, que hay diferentes tipos, aunque eso no signifique que sea algo malo. Hay diferentes tipos de evaluaciones, alguna pondrá muchos más trabajos que otra. Entonces sí creo que por ahí se puede estar formando una disparidad entre la formación de psicólogos, pues. Sí creo que por lo menos he visto compañeros míos que no vieron materias de los primeros semestres conmigo, que quizás llegan a un quinto semestre y no saben hacer una referencia o qué sé yo, cosas así. Entonces uno se sorprende porque uno dice, pero si a mí en el primer y segundo semestre me raspaban por no hacer una referencia bien, y ya de tanto rasparme aprendí. Entonces sí creo que por ahí como ya te dije, esa disparidad entre las evaluaciones de distintos profesores puede influir mucho y afectar mucho, ¿no? Pero creo que en general, por lo menos en lo que he visto en la evaluación en la escuela de psicología, dentro de la materia de cada profesor, ha sido bueno. Bueno, la educación pública, la educación privada se centra en la actividad docente para graduar profesionales. La educación pública a nivel universitario se centra tanto en la graduación de profesionales como en la creación de conocimiento, en la investigación. O sea, allí es sustantivo, es decir, hay universidades privadas que carecen de labor de investigación, sus plantas son parciales, las plantas docentes me refiero. En las universidades públicas en general, de hecho en Venezuela, el 95% de las publicaciones arbitradas no solo están en las universidades públicas, sino están en las universidades autónomas y no intervenidas. El 95% de lo que se produce en el campo de la ciencia, la tecnología y del saber humanístico se desarrolla allí. Eso es precario en algunas universidades privadas. Claro, hay algunas universidades privadas buenas, hay algunas que han venido dando unos avances importantes en materia de educación, pero como estamos hablando en términos de promedio, en términos generales, creo que eso, la universidad privada se centra en la labor docente, a cambio la educación pública universitaria tiene que mantener un equilibrio en sus tres funciones, siendo principales la docencia y la investigación, bueno, pero también tiene que tener la extensión. Por lo menos en la escuela de psicología pasa mucho, y la mayoría de la gente lo sabe, ya es como un cliché que todo el mundo lo dice, es que se lee muchísimo. O sea, para psicología, por lo menos en mi caso, para todas las clases hay que ir leído con algo nuevo, y se debate con los compañeros, con el profesor, el mismo profesor. El profesor quizás pueda tener una opinión, pero siempre va a tratar de dar la opinión del autor, de lo que se está leyendo, porque si no no estaríamos estudiando lo que se debería. Pero así, por lo menos en la escuela de psicología se lee muchísimo. No solo leer, sino que la lectura va a la práctica. Creo que por lo menos las materias, los profesores con los que he visto, en las materias que he visto, son mucho de práctica, son mucho de ir al campo. Por lo menos en el primer semestre con la profesora Carolina de Psicología General, eran 10 prácticas y siempre era salir a entrevistar, a entrevistar psicólogos de todo tipo de personas.
Entonces creo que ese aspecto de la práctica en la escuela de psicología sobre todo es súper fundamental. No solo se quedan con la lectura, no solo se queda con lo hablado en los salones, sino que eso se traslada a la cotidianidad de cada uno y se traslada afuera de la universidad. No es un conocimiento que se queda ahí y no pasa de la puerta del salón, sino que de verdad es conocimiento útil que se lleva a la práctica, como te dije antes, día a día, todos los días. Voy a centrar dos. Uno es el problema del deterioro de su calidad. Es decir, la situación presupuestaria. Porque al final, si la educación universitaria no está en la agenda de prioridades de las políticas públicas, se expresa en un su deterioro. Entonces, bueno, nosotros tenemos, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, la educación práctica, la formación práctica se ha sustituido por demostraciones. Y el conocimiento no es externalidad, es actividad. Entonces, bueno, para hacerlo más gráfico, para ser más claro con lo que estoy señalando, nosotros necesitamos que los estudiantes de veterinaria vayan a las estaciones experimentales, tengan contacto con el ganado, con los pollos, tengan sus cátedras donde procesan alimentos. Y bueno, eso no se puede hacer nada más con láminas de PowerPoint. Necesitamos que en anatomía, en medicina, hayan cadáveres para que se hagan las prácticas y no se hagan nada más con demostraciones. Es decir, y que en odontología tengan las salas clínicas. Es decir, lo que quiero señalar al final es que uno de los problemas es el deterioro de la calidad. La calidad te la brinda la posibilidad de contar con los recursos para ejercer, los laboratorios bien dotados, las aulas bien hechas. Bueno, esas limitaciones de orden presupuestal. Bueno, luego está la otra, y no es un problema menor. Es decir, la Universidad Venezolana, claro, está atravesada por el país, no había vivido en ninguna época, digamos, lo que es la reducción de la matrícula estudiantil y la diáspora profesional en los niveles en que está actualmente.